analizar el concepto de esperar asociado a la paciencia y normalmente como la forma natural en la que yo suelo compartir cuando enseño algo de la Biblia o reflexiono sobre algo de la Biblia, normalmente uno siempre hace las cosas en base a su experiencia, a su historia, las cosas que uno ha aprendido, y eso evidentemente hace que lo más honesto es que nosotros, si reflexionamos acerca de algo o si impartimos algo, es algo que nosotros hayamos procesado y algo que tenga que ver como con quienes nosotros somos. Entonces, normalmente de forma natural, cuando yo reflexiono en torno a la Biblia, la primera forma en que me relaciono con ella tiene que ver como con ser consciente de mi propia vulnerabilidad, de mis propias limitaciones, y desde ese espacio, justamente porque en mi propia historia, algo que marcó, estableció como un hito importantísimo para mí fue ser como alcanzado por la gracia de Dios mucho tiempo después de haber conocido a Jesús. Yo conocí a Jesús y eso cambió mi vida, pero mucho tiempo después de haber conocido a Jesús, en un momento recibir una revelación un poco mayor a la que yo mismo tenía respecto de lo que es la gracia, volvió a cambiar mi vida y trajo libertad que para mí fue muy, muy importante porque restableció y reconfiguró como muchas de las categorías acerca de lo que yo pensaba y creía. Pero a veces es importante como disponer y ser súper intencionado en disponer nuestro corazón para que Dios también pueda hablarnos de maneras distintas. Una de las razones también como importante respecto de por qué en la iglesia hay varias otras personas que predican también es porque nosotros creemos que es muy importante que nosotros podamos pensar en que toda la Biblia, toda la revelación y todas las maneras en que Dios se revela a cada uno de nosotros, siendo nosotros distintos, nos permite adquirir una visión más grande y más profunda de lo que es el cristianismo. Desde ese contexto es que hoy no quiero hablar partiendo como desde la vulnerabilidad, que es lo que normalmente a mí se me da de forma como más natural, sino que quiero hablar desde el punto de vista de el potencial que tenemos nosotros como cristianos. Y este no es un mensaje que tenga que ver con algo como exitista, porque la paciencia no es una palabra que nos haga decir así como ¡wow! Todos queremos ser pacientes. No es algo que genere como una respuesta muy efervescente, pero en la paciencia encontramos justamente como la evidencia de que hay cosas que para nosotros son posibles solo porque el Espíritu de Dios habita en nuestro interior. Ser pacientes es algo que es totalmente antinatural. Yo, si me preguntan en términos como cotidianos de cosas de casa, normalmente me autopercibo a mí como una persona paciente. O sea, yo puedo hacer algún tipo de cosas de cocina o cosas así como que corto todo chiquitito y puedo estar muchísimo tiempo. Y a mi esposa a veces no le emociona tanto eso porque puede demorarme 2 horas lo que podría tomar 5 minutos. Pero para mí es importante que si es un morrón se separe en 700 partes del mismo porte. Entonces, normalmente a ese tipo de cosas nosotros llamamos paciencia. Pero la verdad es que cuando empezamos a escarbar un poquito más en lo que la paciencia significa, incluso en un diccionario, nos encontramos con que es una palabra extremadamente grande y extremadamente difícil, mucho más que solamente el como bancarse procesos o manualidades o cosas largas o no gritar cuando algo te exaspera, que sí son manifestaciones de paciencia igual, pero en realidad la paciencia es algo mucho más profundo. Y como es algo mucho más profundo, en la medida que vamos viendo qué es, nos vamos dando cuenta de que en realidad es algo como bastante imposible para nosotros por nosotros mismos. En la próxima hice un arbolito, así como de los conceptos, ahí como tiene muchos puntitos, yo preví eso y sabía que no se iba a leer nada, pero el arbolito está bonito y se lee paciencia, el resto no se entiende nada. Pero hay otros conceptos ahí que tienen que ver con esperar, con confianza, con fe, con descanso, y aparece incluso ahí entre medio la palabra afán, como la antítesis de lo que normalmente es la paciencia / esperar. Y
En un diccionario común y corriente, el diccionario Oxford dice esto acerca de la paciencia. Y yo con esta pura definición ya no quiero más guerra. Dice, la paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. La repito eso. Paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. ¿Ya? Solamente con esa definición, no voy a escarbar demasiado en lo que etimológicamente puede significar, solo con esa definición. La capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. En nuestro tiempo, el concepto de paciencia no solo es como un antivalor. Hoy en día queremos todo lo más rápido posible y queremos además que quede bien hecho a la primera. Y en todas partes todo lo que nos venden tiene que ver con poder tener las cosas con resultados lo más inmediatos posibles. Entonces la paciencia es algo que evidentemente en ninguna parte encontramos como una virtud, más que en cuestiones domésticas, pero en cuestiones laborales, en cuestiones relacionales, nadie quiere pasar por largos procesos de cosas, como todos, incluso hasta en los contextos de iglesia. Si tengo una crisis con mi esposa, espero que ojalá venga una persona súper llena del Espíritu Santo y ore y mi matrimonio se arregle. Porque pasar por un proceso de restauración, pasar por procesos sobre todo largos de cualquier índole es algo no deseable. Y quiero pensar en nuestro potencial más que en nuestras vulnerabilidades. Primero, porque creo que la paciencia es algo que está disponible para nosotros. Segundo, porque creo que nosotros los cristianos tenemos la posibilidad de desear cosas y soñar cosas por las cuales vale la pena tener paciencia. Una de las razones también por la que muchas veces no parece que la paciencia sea un valor demasiado deseable es porque tendemos a no desear cosas que valgan demasiado la pena más allá de satisfacer una necesidad inmediata o a corto plazo. Incluso nuestras necesidades a mediano plazo tienden a ser como la suma de las satisfacciones, ojalá, de muchas otras necesidades a corto plazo. Esperamos que las cosas resulten bien lo más rápidamente posible y pensar que de pronto puede haber algo que deseemos o con lo que soñemos que sea realmente importante, pero que tome un costo profundo de dolor, de sufrimiento, de desgracias, de adversidades, de cosas malas, de cosas ofensivas, y que recién veamos el fruto de esas cosas muy hacia adelante, es algo como tan indeseable que de repente hoy nos acostumbramos a vivir mejor y tener expectativas mejor de pequeños placeres a corto plazo o medianos placeres a mediano plazo. Pero estas historias que encontramos en la Biblia de hombres y mujeres de Dios que recibían promesas que se cumplían 20 años después, 40 años después, y que parecía que más encima todo ese tiempo que esperaban era pura miseria y era una constante tensión, como que ninguno de nosotros quiere eso. Y normalmente lo que nosotros queremos es que ojalá nos den verdades procesadas, nos den soluciones, incluso desde la fe. Queremos que ojalá nos den soluciones, que nos digan, esta es la reflexión, esta es la conclusión, oremos y ¡pah! Ahí está todo procesado. O sea, está la reflexión, está procesado, entonces oramos y todos reciben lo que se enseñó. Y venimos muchas veces con la expectativa de que pase eso, así como que algo venga y me pegue una palmada fuerte y algo cambie sin que yo tenga que sufrir el proceso a veces medio agónico de cambiar. Una de las razones justamente de esto es que no tenemos sueños suficientemente valiosos para que amerite estar dispuestos a tener paciencia. Pero supongamos, y por eso hoy día voy a suponer todo lo bueno acerca de todos nosotros, supongamos que nosotros ya tenemos
cada uno de nosotros, sueños, deseos, aspiraciones, metas, propósitos totalmente claros y que son totalmente buenos. Supongamos que nosotros estamos viviendo efectivamente como con claridad cosas que vienen de parte de Dios, que a lo mejor algunos de nosotros tenemos como resuelta la vida en esto, como quizás, evidentemente no es que tenga una carta GAN de todo lo que voy a hacer, soñar o hacer de aquí a que me muera, pero sí tengo claro como para qué Dios me creó, por qué arde mi corazón, qué es lo que más me apasiona, a través de qué cosas yo como que paso mi identidad y digo, Jesús es sobre quien me paro, pero a través de Jesús yo veo que Él me hizo distintivamente de esta forma y eso me habilita para hacer estas cosas y entonces en Jesús yo vivo mi vida para ir en esta dirección. A lo mejor no tengo ese nivel de claridad, pero sí tengo claridad acerca de cosas que Dios me dio y acerca de cosas a las que Dios me invitó. O a veces simplemente tengo claridad acerca de cosas que debería hacer en desmedro de las que estoy haciendo. O sea, a veces estoy llevando mi vida de una forma, o estoy llenando mi agenda de una forma, o estoy llenando mi cabeza de una forma, y de pronto veo que con claridad van apareciendo como salidas para cambiar esa dirección que vienen de parte de Dios. En cualquiera de estos casos, sea que yo advierta pequeñas salidas que me llevan más cerca del propósito de Dios o grandes carreteras que me llevan al centro de la voluntad de Dios y al cumplimiento de sus propósitos sobre mi vida, los cristianos tenemos la chance de tener esta lucidez que la mayoría de la gente no tiene. De que constantemente, aun cuando nosotros como que torzamos el camino de nuestra vida, Dios nos invita a enmendar el rumbo. A veces dando un golpe de timón gigantesco para dar en el palo medio, otras veces calibrando ciertos aspectos de nuestra vida para enderezarnos y traer más libertad y estar mejor. Ahora, hay una frase que da vuelta en internet por todos lados que normalmente se le atribuye a Einstein, pero es de una novela. De misterio parece, una mujer que se llama Rita Mae Brown, que dice, la locura es hacer lo mismo una y otra vez, pero esperando resultados diferentes. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero de pronto nosotros nos embarcamos en procesos que sabemos que vienen de parte de Dios. Yo sé que lo que estoy soñando o lo que estoy deseando es bueno, porque no todas las cosas que queremos hacer necesariamente tenemos que preguntárselas a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos dio la posibilidad de tener a nuestro alcance su palabra, en la cual está la revelación de su voluntad. Por tanto, en la medida en que yo empiezo a tener una relación con Dios, empiezo a conocer lo que la Biblia dice y empiezo a ver que allí hay principios que son efectivos para la vida diaria en distintas áreas, entonces empiezo a advertir que hay ciertas cosas que son objetivamente buenas. Y no tengo que preguntarle a Dios, por ejemplo, Señor, ¿será bueno que yo mate a Diego porque el otro día me insultó? No es necesario que le pregunte eso a Dios. No es necesario que le pregunte a Dios si será bueno que yo comparta de lo que tengo con el que necesita. Señor, ¿será que tú quieres que... envíame, Señor, esta canción si tú quieres que le dé los 5,000 pesos que tengo al Benja? Pero si no tocan esa canción, entonces voy a asumir que Dios no quiso, porque su voluntad no se manifestó de la forma en que yo le dije que tenía que manifestarse. No, Dios dice que dar es bueno. Dios dice que hay un montón de cosas que conocemos en su palabra que son buenas. Entonces, hay cosas que nosotros podemos estar soñando que ya sabemos que son buenas. Y no necesitamos ni siquiera darnos como muchas vueltas ni nada, porque sabemos que son buenas. O hay cosas que a veces tienen que ver con habilidades específicas que Dios me dio y con como regalos y recursos que Dios me dio. Y de pronto no estoy haciendo nada con eso. A lo mejor Dios me dio talento musical en la voz o con un instrumento y llevo mucho tiempo sin hacer eso, a pesar de que cada vez que lo hago la gente dice, oh, realmente veo la presencia de Dios en tu vida cuando haces esto. Puede ser eso, puede ser cualquier cosa, pero muchos de nosotros tenemos esta noción de que hay cosas que son buenas, en las cuales vale la pena invertir, en las cuales incluso sería mejor invertir en esas cosas en vez de las cosas en las que normalmente estamos gastando la mayor parte de nuestro tiempo. Pero, supongamos que teniendo claridad acerca de
algunas de estas cosas, o muchas de estas cosas, o la más importante de las cosas que defina como el propósito de mi vida, como hijo de Dios, con mi identidad, donde todo confluye para bien, pero resulta que metido en ese camino, en la carretera que me lleva al centro de la voluntad de Dios, me doy cuenta de que no me va lo bien que yo pensé que me iba a ir. O sea, Dios me invita a algo, pone en mí recursos, me da habilidades, me pone en contacto con personas para que caminemos juntos. Vienen palabras del Espíritu como profecías para confirmar para dónde va la micro. Y yo tengo claridad y convicción de que para allá tiene que ir mi vida. Pero en la medida en que empiezo a tomar decisiones y dar pasos en pos de esa dirección, me canso, me angustio y me afano porque no me va lo bien que yo pensé que tenía que irle a cualquier persona que dejara que se hiciera la voluntad de Dios en su vida. Y en las iglesias somos medio expertos para decir cosas de este tipo. Si tú haces esto, entonces te va a ir bien en esto. Como que todas las cosas en las que obedezcamos va a ser como desbloqueo, bendición, una tras otra. Y que la vida cristiana, en la medida en que somos obedientes, en la medida en que somos santos, en la medida en que pasamos con Dios, entonces va a ser puras sonrisas, pura alegría. Pero la verdad es que cualquier cosa fuera de el discipulado de Jesús o siguiendo a Jesús, por la cual valga la pena luchar, va a tener siempre un costo. Cualquier cosa que sea suficientemente valiosa como para decir, para allá yo creo que debe ir mi vida entera, entonces eso va a tener un costo. Y si nosotros vemos eso a la luz de la Biblia jamás enseña que los sueños, las metas o los propósitos de Dios para nuestra vida tengan menos costo que aquellas personas que sin conocer a Jesús tienen sueños y tienen propósitos en su vida y quieren luchar por ellos. Algunas personas tienen que estudiar 15 años porque su sueño tiene que ver con un tema formativo, académico, profesional. Algunas personas tienen que trabajar en una misma empresa 20 años porque soñaban con tener X cargo o X nivel de recursos y tienen que bancarse los 20 años y tienen que lidiar con todas las cosas que significa en una pega de pronto partir de abajo. Que te insulten, que te humillen, que te miren feo, que el sueldo no te alcance para nada y esperar y ascender un poquito y un poquito y un poquito hasta que pasaron 20 años y recién lograste lo que estabas esperando. Lo que la Biblia enseña acerca de la gracia y el favor de Dios es absolutamente cierto. La Biblia enseña que a Dios no le son ocultos ni siquiera nuestros suspiros y Él sabe hasta cuántos pelos tenemos en la cabeza. O sea, Él está pendiente de los detalles en nuestra vida. Pero aquellos que quisieron seguir a Jesús, aquellos que se apasionaron con todo su corazón y quisieron seguir a Jesús, que era la invitación más extraordinaria que Jesús podía hacer a una persona, detenerse, mirarle al ojo y decirle, sígueme. Y muchos de acá, yo sé de muchos de acá, a los que Dios le ha dicho, Jesús les ha dicho, sígueme, que tienen claridad acerca de propósitos y cosas que Dios ha puesto en ellos, pero estamos tan preocupados queriendo ser bendecidos en el día a día y que se solucionen cosas, que si yo obedezco en esto, si yo soy santo en esto, entonces eso tiene como que traer un rédito. Tiene que Dios liberar algo para bendecirme y bendecirme en forma inmediata. Como que no nos hace mucho sentido que haya cosas que sean buenas porque son buenas y hay que hacerlas porque son buenas, sino que buscamos hacerlas en la medida en que producen efectos positivos, idealmente de placer inmediato o de satisfacción inmediata o de sacarme el embrollo en el que estoy metido en este momento inmediato. Ahora, la locura es hacer lo mismo una y otra vez, pero esperando resultados diferentes. Pero si yo estoy en un proceso metido en el que sé que me invitó Dios, esta norma que tiene mucho sentido para muchas otras cosas, como que no aplica. Porque a veces el tema no tiene que ver con hacer las cosas distinto
para que el resultado sea distinto, sino con entender que las categorías en el discipulado de seguir a Jesús no responden a las mismas cronologías de lo que nos hemos acostumbrado a entender que debe funcionar todo lo demás en el mundo. O sea, a lo mejor estás haciendo lo correcto y los resultados sobre tu vida van a ser los esperados y van a ser los mejores posibles, pero no todavía. Y la paciencia tiene que ver justamente con depositar nuestra fe en Dios sabiendo que Él va a cumplir sus promesas, como siempre lo ha hecho, en el momento oportuno. La tensión que se genera en nuestro corazón mientras esperamos que llegue ese momento oportuno es la que nos hace irnos a la B muchísimas veces. Y hay un montón de ejemplos en la Biblia también de hombres y mujeres que fueron increíbles en cuanto a la fe, pero que al mismo tiempo, en el lado B de sus vidas, teniendo promesas de parte de Dios, no fueron capaces de esperar. Y tuvieron que pasar después procesos súper largos para ver que las promesas de Dios sí se iban a cumplir. Como Moisés, que seguramente su mamá, que fue la nodriza, aunque lo adoptó esta princesa, sabía que él había sido rescatado por Dios con un propósito. Pero él pensó en un momento que ese propósito era como libertar a su pueblo matando a un egipcio loco que tenía un látigo. Cuando el propósito de Dios era muchísimo más grande, pero iba a ocurrir 40 años después de ese evento. O como Abraham, que Dios le había prometido, pero en vez de esperar el tiempo de Dios, que fue mucho, porque Dios le dijo, tu esposa va a tener un hijo y era estéril y era anciana, y incluso ella se rió cuando escuchó la promesa y pasaron 20 años más. O sea, si ella era anciana al momento de recibir la promesa, 18 años después de haberla recibido ya ni siquiera, yo creo que ni siquiera estaba en la mente de Sara la expectativa de eso. El problema es que la antítesis de la paciencia es el afán. Y el afán nos lleva a hacer un trabajo que nos agota. Genera en nosotros este cansancio que es un agotamiento. La paciencia, en cambio, nos lleva a esforzarnos, sí, en ningún caso la paciencia necesariamente es esperar y no hacer nada, pero nos lleva finalmente a descansar y a esperar, confiando en que es Dios el que va a hacer las cosas. El afán nos lleva, a veces, incluso creyendo en las promesas de Dios, y aquí es donde viene esta parte enredada que nos cuesta a los canutos, y es que sabemos que Dios quiere hacer algo en nuestra vida, y queremos que ese algo sea hecho en nuestra vida. O sea, no es que yo estoy viviendo completamente en la mía y me da lo mismo. Sin embargo, lo que Dios quiere hacer en mi vida, quiero que lo haga en mi tiempo y a mi manera. Porque estoy cansado de esperar. Porque esperar se hace demasiado trabajoso. Y quiero leer los primeros 3 versículos del Salmo 40. ¿Está en la subsiguiente diapositiva, parece? La siguiente. Dice, esto es un salmo musical. Dice, puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. En otra versión dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca, me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Yo siento que hay como 2 formas de saltarse esto, como de un punto A a un punto B. Y primero dice, con paciencia esperé en el Señor, y yo siento que ahí está como punto suspensivo. Y al ver esto, muchos temieron y pusieron su confianza en el Señor. Cuando nosotros esperamos con paciencia en Dios, muchos van a incluso experimentar temor. ¿Por qué van a experimentar temor? Porque cuando nosotros retrocedemos y damos espacio, quedándonos quietos no por holgazanes, sino por saber que Dios va a cumplir sus promesas y sus propósitos en su tiempo,
Cuando nosotros damos ese espacio, damos lugar a la gloria de Dios para que venga y muestre la magnitud de su grandeza y de su poder. Cuando la gloria de Dios entra en acción, hay dos respuestas posibles: miedo y confianza. Hay quienes frente al miedo se caen y luego confían. Hay otros que frente al miedo arrancan. Pero cuando la gloria de Dios se manifiesta, es imposible quedar indiferente y es imposible no sentir miedo. Y aquí no existe nadie que no sienta miedo en toda la Biblia. Cuando la gloria de Dios se manifestaba, la gente caía como muerto y se pasaba en el rollo: chuta, soy pecador, soné. Cuando Pedro vio que Jesús multiplicó los peces y cachó que Jesús era más que un profeta, no tenía idea qué era, pero claramente era más que todo lo que hubiese conocido, estaba aterrorizado porque se dio cuenta de que estaba frente a un hombre demasiado santo. Y cada vez que alguien se encontraba o con Jesús manifestado en su gloria en el Antiguo Testamento, o cada vez que Dios se revelaba de alguna forma, alguna parte de su gloria, la gente temía por su vida, porque era consciente de que la gloria de Dios era algo demasiado grande, demasiado temible. Entonces, cuando nosotros esperamos, damos lugar a que Dios haga lo que Él dijo que iba a hacer. Y a veces cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra pinta, generamos incluso, no siempre pasa esto loco, no siempre entorpecemos por completo el propósito que Dios tenía. A veces se cumple igual. A veces Dios está tan determinado en hacer algo con nosotros que lo va a hacer igual. Pero como nosotros metimos la mano, en vez de recibir Dios toda la gloria por lo que Él hizo, generamos la apariencia de que llegamos o logramos algo en función de lo que nosotros hicimos. Y en esos contextos la gente, en vez de ser consciente, plenamente consciente, y nosotros mismos, de que Dios intervino e hizo algo extraordinario, terminamos creyendo que lo que pasó fue consecuencia de lo que nosotros hicimos. Cuando tenemos esa convicción de que Dios va a hacer algo, y mientras tanto nosotros tenemos que enfocarnos en una cosa y seguir este principio que expresa Jesús cuando dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas materiales, necesarias, sustento, todo lo otro, pero pensemos no solo en cosas materiales, sino que pensemos en todo lo que nuestra humanidad necesita para tener plenitud. Todo va a ser añadido en la medida que nosotros buscamos primero a Dios, que buscamos su justicia en nuestras vidas. Cuando yo estoy enfocado en hacer lo que sé que es bueno hoy, con esta mirada más larga de que Dios va a hacer en su tiempo lo que Él prometió en mi vida, no como consecuencia de mi esfuerzo, sino como consecuencia de que yo camino con Él y doy espacio para que Él manifieste su poder en mi vida. Y esta misma parte que puedo decir: con paciencia esperé que el Señor me ayudara, punto suspensivo, y al ver esto muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor, también puedo decir que Él puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza. Y al ver esto, al ver el cántico nuevo y el himno de alabanza, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Cuando nosotros, en medio de los procesos que parece que no se terminan nunca, tomamos la decisión consciente y elegimos conscientemente depositar nuestra esperanza y nuestra fe en Dios, a pesar de que las circunstancias nos digan lo contrario y a pesar de nuestro propio cansancio, eso también genera un testimonio hacia aquellos que no lo conocen acerca del poder de Dios. Y esta tensión ocurre en nosotros permanentemente. La tensión de que a veces nosotros esperamos, damos lugar a la gloria de Dios, Dios interviene poderosamente, no queda duda de que fue Él, y la gente da gloria a Dios. ¿Por qué? Porque vieron a Dios actuando con poder y con gloria sobre mi vida. Eso hace que la gente tema y muchos lleguen a confiar en Él y a querer tener una relación con Dios. Pero otras veces, nuestras circunstancias no cambian. Y no somos nosotros el mejor evaluado en nuestro trabajo. No somos nosotros al que le dan el ascenso. No somos nosotros los que se ganan el bingo y a los que le resultan todas las cosas.
Y sin embargo, aún estando en medio de procesos que a veces parece que nos está yendo completamente mal, cuando nosotros elegimos conscientemente en esos procesos dejar que Dios ponga una canción en nuestros labios y empezar a recordar como a nuestra alma, a nuestra cabeza, a todo nuestro ser, quién es Dios, lo que Él ya ha hecho en el pasado en favor de nuestras vidas, lo bueno que Él es, lo fiel que Él es, lo veraz que Él es, eso cambia nuestra mente. Y al cambiar nuestra mente la gente dice, ¿por qué esta comadre o por qué este compadre, si todo el tiempo le va mal, anda contento igual? ¿Por qué esta persona, si parece que le pasa una y otra cosa? Y yo lo veo y efectivamente lo veo llorando por la esquina, pero después resulta que no se arregló nada y al día siguiente anda contento. No mejoró nada, no se ganó la pega, no se le arregló el auto, no pudo pagar el crédito, sigue igual de mal, pero lloró un rato y después parece que se escondió por alguna parte y cuando salió, salió contento. Y no solo salió contento, sino que salió dando alabanzas a Dios y como hablando acerca de lo bueno que es Dios. Y cuando nosotros escuchamos a alguien decir, ¡oh, Dios es bueno, Dios es fiel! ¿Qué te pasó? Cuéntame así como, cuéntame la buena noticia, el notición. No, estoy súper mal, está todo mal, peleé con mi esposa, no pude pagar el crédito, casi me echan y en vez de ascenderme, que es lo que yo había postulado que me ascendieran. Parecemos tontos. Pero cuando la gente, frente a la inquietud o la duda o la rareza que puede generar que nosotros tengamos ese tipo de pensamiento en medio de situaciones malas, cuando la gente pueda escarbar un poco más y pueda ver que eso ocurre no porque seamos como negacionistas de la realidad, porque nos escondamos o porque no queramos enfrentar los problemas, sino porque efectivamente lloramos, nos vieron llorar. No nos hizo gracia no haber podido pagar lo que teníamos que pagar, no nos hizo gracia que no nos ascendieran, no nos hizo gracia que nos fuera mal, lloramos por eso, nos dio rabia que nos fuera mal, pero luego fuimos y dejamos que Dios pusiera un canto en nuestros labios y que nos recordara lo bueno que Él siempre ha sido y nos recordara que cada vez que alguna persona a través de la historia que relata la Biblia se enfrentó a una promesa o una invitación de Dios respecto de algo que era realmente valioso, hubo mucho tiempo en el que su vida parecía que todo iba mal. Hubo mucho tiempo en el que en su vida parecía que no era ni el bendecido, ni la bendecida, ni el alegre, ni que el cristianismo o el seguir a este Dios Yahvé sirviera de algo. Parecía que no servía para nada. Y sin embargo, este segundo elemento de tener una convicción inamovible de que Dios es bueno y de que Dios es fiel es algo tan transformador en sí mismo, incluso aquellas veces en que no cambia la realidad, que en el libro de Hebreos, cuando se habla de estos héroes de la fe, se dice que hubo un montón de personas que hicieron cosas extremadamente valientes y que nunca vieron que se cumpliera la promesa que Dios les había hecho. Pero su convicción era tan inamovible, su fe era tan sólida y tan robusta porque tenían tal certeza de que Dios era bueno, de que Dios era fiel, que murieron sabiendo que Dios iba a cumplir las cosas que les había dicho después de que ellos hubiesen muerto. Y eso fue suficiente para ellos, porque llenó su corazón de gozo y de paz en el proceso de sus vidas. Y cada una de las cosas que Dios les prometió las cumplió. Esto no es el consuelo de un tonto. No es así como me voy a conformar con lo que sea y como sea porque Dios es bueno. No, Dios es bueno, es real. Realmente Él trae paz a nuestra vida. Él nos conforta, Él nos consuela. Entonces, en uno u otro espacio, pacientemente tenemos la posibilidad de esperar. Y aquí algo muy importante es que, ¿por qué es tan importante esperar? Y es importante igual como el concepto de saber lo que significa esperar bien o esperar activamente. Pero es muy importante esperar porque cuando nosotros esperamos y damos lugar a que Dios intervenga, ya sea cambiando nuestra manera de pensar o cambiando la realidad, una de las cosas que hacemos en ese ejercicio es recordarnos a nosotros mismos y también recordarle a otros que nunca
en el camino de seguir a Jesús y de ser hijos de Dios, se trata de lo que nosotros podamos hacer por Dios. Nunca se trata de lo que tú o yo podamos hacer por Dios. Y nosotros fácilmente caemos en ese pensamiento de que tenemos que hacer cosas para agradar a Dios. Tenemos que hacer cosas para la obra de Dios. Tenemos que hacer cosas buenas para ser recompensados por Dios. Tenemos que hacer cosas buenas para que nos vaya bien. Tenemos que hacer cosas buenas para que Dios nos ame. Tenemos que hacer cosas buenas para que Dios nos felicite. Tenemos que hacer cosas buenas para que Dios nos diga, eres mi hijo amado, en quien encuentro complacencia. Sin embargo, la Biblia entera señala que el cristianismo se trata acerca de lo que Jesús hizo por nosotros, de lo que Él hace por nosotros. Esto no significa que nosotros no tengamos que hacer nada, pero sí significa que lo que nosotros hagamos siempre nos posiciona en la expectativa de lo que Dios va a hacer. O sea, no sé si esta frase es de John Wimber, pero creo que es de John Wimber. Él decía que nosotros tenemos que hacer las obras y decir las palabras. O sea, vamos y hacemos lo que sabemos que es el plan de Dios. Hay que orar por los enfermos, oramos por los enfermos. Ahí estamos haciendo las obras, estamos diciendo las palabras. Oro para que un enfermo se sane. Nadie se sana por lo que yo pueda hacer. Cualquier persona que ora porque otro se sane sabe que lo que hacemos es hacer lo que sabemos que es bueno y poner luego nuestra expectativa en lo que Dios va a hacer. Ahora, evidentemente eso está acompañado de otras cosas, porque uno dice entonces, ¿por qué yo siempre oro y nunca pasa nada? Y en tal parte, en Irán, hay una persona que ora y todas las veces que ora, entonces hay sanidad. Evidentemente nosotros podemos poner un montón de obstáculos para que Dios se manifieste con poder. Y podemos hacer un montón de cosas. Y a veces Dios va a querer hacerlo y va a sanar gente aun cuando nosotros estemos haciendo todo mal. Sin embargo, sea que Dios haga algo frente a nuestros ojos, o sea que no lo haga, cada vez que nosotros hacemos algo, lo único que hacemos es ponernos en la situación de estar expectante a lo que Él puede hacer. No porque yo haga algo, el resultado necesariamente va a ser el que yo espero. No porque yo haga algo bien, entonces Dios tiene que pagarme haciendo lo que yo deseaba. No porque yo quise dar un tema y ayuné 12 días y estuve orando 8 horas diarias, entonces Dios tiene la obligación de venir y hacer todo lo que yo deseaba que pasara en una reunión mientras predicaba. No funciona así. Siempre se trata de lo que Dios hace, no de lo que nosotros podemos hacer. Ahora, ¿por qué es importante diferenciar el esperar con el no hacer nada? Y ahí es donde viene como la relevancia de este concepto, de este antivalor que es el afán en este contexto. Y un ejemplo importante de eso lo encontramos en Josué 1:9. Un versículo requete contra conocido, que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Está encomendando a Josué una actitud que lo va a llevar a acciones concretas. Esforzarse significa hacer las cosas como con ahínco, y ser valiente significa exponerse a situaciones y a cosas que normalmente amedrentan a cualquier persona o que amedrentaban al propio Josué, y Dios le decía, tienes que darle, tienes que ser una persona que hace cosas lo mejor posible y valientemente. Pero luego le dice, no temas ni desmayes. Y una de las características de cuando nosotros hacemos cosas por las nuestras, que no son cosas a las que Dios nos llamó, o que sí nos llamó, pero las hacemos en nuestras fuerzas, normalmente tememos y desmayamos. A veces el temor implica que vemos la portada de lo que está pasando y arrancamos para el otro lado en forma inmediata. Otras veces partimos súper envalentonados, pero a la mitad del camino guateamos y desmayamos. Y quedamos a medias en lo que pensamos que era lo que Dios tenía para nosotros. Y no es que Dios no haya tenido eso para nosotros, sino que en medio de esas dos cosas, entre el iniciar valientemente y el no desmayar, tenía que existir paciencia. Tenía que existir esta perspectiva de entender que lo que Dios estaba entregando, aquello a lo que Dios nos estaba invitando, era tan valioso que valía la pena inclusive
sufrir, tolerar desgracias, adversidades, cosas molestas u ofensivas, con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Yo la primera parte a veces digo así como, oh, sí me han pasado cosas malas, pero sin quejarse ni rebelarse. Este es un concepto de diccionario nomás, pero evidentemente, y aquí es donde digo, conecto con lo que partí diciendo, vivir una paciencia de esta manera, en esta dimensión, es algo que parece que no es para nosotros. Primero porque no lo queremos. Nadie quiere así como, oh sí Señor, hazme vivir procesos de 35 años para que yo pueda ver lo maravilloso que tienes para mí 35 años más adelante. Me encantaría vivir esa aventura contigo. Normalmente no lo deseamos. El problema es que no desear estas cosas no es que nosotros pongamos nuestro tiempo y que todos los procesos van a ser así. Caminar con Dios es increíble. Y una de las cosas terribles que Israel no entendió nunca es que estos 40 años que estuvo en el desierto esperando el proceso de 40 años interminable para llegar a la tierra prometida, era que Dios había estado con ellos todo el tiempo, inmediatamente al lado de ellos, en medio de ellos. Cuando nosotros nos perdemos por el proceso y pensamos que lo que Dios tiene en el futuro es lo único que importa y no nos damos cuenta de que lo que realmente importaba más que todo lo demás era que Dios iba a estar con nosotros en cualquier momento del camino, es que entendemos esto que Josué recibe de parte de Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Había que ser valiente, había que enfrentar cosas, pero lo que realmente importa, lo que realmente hace que valga la pena y que tener paciencia sea algo que tenga sentido y que sea posible, es saber que Dios está con nosotros. Y algo que alimenta nuestra paciencia es seguir el ejemplo que decía el Salmo 43, dejar que Dios ponga un cántico en nuestra boca. ¿Y qué es un cántico en concreto? Es empezar a hacer el ejercicio consciente de recordar quién es Dios y lo que ya ha hecho y lo que sabemos acerca de Él, que es verdad en nuestra vida. Sabemos que Él es fiel, sabemos que Él jamás miente, sabemos que nos ama, sabemos que está con nosotros en cualquier parte del camino. Sabemos que somos sus hijos. Todas las cosas que sabemos de Dios pueden alimentar como nuestra alma en los momentos de desesperación y de debilidad. Pueden fortalecer y afirmar nuestro espíritu. Ahora, para poder tener paciencia necesitamos tener confianza. Y encontré una definición de confianza sacada de un libro de una filósofa, pero dice esto: la confianza es una hipótesis sobre la conducta futura del otro. Es una actitud que concierne al futuro, en la medida en que este futuro depende de la acción de un otro. Es una especie de apuesta que consiste en no inquietarse del no control del otro y del tiempo. Ahí lo voy a dejar un poquito y lo voy a leer de nuevo por si quieren. Sé que es media enredada y media larga, pero piensa en esto. La confianza es una hipótesis, es como yo conjeturo que esto va a resultar así, para bien, sobre la conducta futura del otro. Espero lo bueno del otro. Es una actitud que concierne al futuro. O sea, en función de lo que yo sé de Eric, yo espero que Eric se comporte en tal escenario de esta manera. Como sé que Eric es mi amigo, entonces cuando vayan y pase tal cosa, yo sé que Eric va a responder como mi amigo, ¿ya? En función de lo que yo sé, espero que ocurra algo. Es una especie de apuesta que consiste en no inquietarse del no control del otro y del tiempo. O sea, yo no puedo controlar ni asegurar que mis amigos se van a comportar fielmente hacia mí cuando la situación lo demande, pero confío en ellos porque de alguna manera apuesto a que el comportamiento de ellos va a ser fiel porque son mis amigos. Ahora, para poder tener paciencia, necesitamos tener confianza. Si nosotros no confiamos en que Dios se va a comportar de la manera en que sabemos que es, entonces tener paciencia se hace imposible.
la Tuti nos guiaba a este canto en torno a la palabra en Filipenses 2. Una cosa que a mí nunca deja de impactarme es, uno ve en los evangelios que Jesús tenía su identidad tan profundamente arraigada que humillar a Jesús era imposible. Nadie podía humillar a Jesús porque nadie podía transgredir su identidad, nadie podía herir su identidad. La única forma en que Jesús pudiese ser humillado era que Él se humillase a sí mismo, porque no importa qué hicieran, qué agravio cometieran en contra de Él, si Él no escogía voluntariamente someterse a eso, entonces era imposible que a Él lo sometieran a ninguna cosa. Y cuando nosotros hablamos de confianza en quién es Dios, en su fidelidad, en todo lo que Él cumple, en que Él hace todo lo que Él dice que hace. Podemos saber que esta confianza que aquí se describe, todo lo que nosotros podemos empezar a recordar que Dios ha hecho en el pasado en nosotros, todo lo que sabemos que Él es, todo lo bueno que Él no solo dice en su palabra, sino que nosotros hemos experimentado, debe llevarnos a esta reflexión. Y es que esta declaración de confianza no se aplica a Dios. No se aplica a Dios porque, si bien es cierto que nosotros tenemos que ceder el control a Dios como ese otro, y tenemos que ceder el control del tiempo a Dios como ese otro, cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, no estamos apostando algo. No estamos como dándole un cheque en blanco a Dios a ver si es que Dios no lo cobra y no nos friega. No estamos esperando que Dios ojalá sea fiel a las cosas que nos prometió y a lo que nosotros sabíamos acerca de Él, sino que estamos llevando a cabo un acto en el cual tenemos absolutamente garantizada la respuesta de parte de Dios, y es que Él va a cumplir lo que dijo. Por tanto, esta paciencia, y aquí conecto lo que dije acerca de Jesús, esta capacidad de sufrir y tolerar desgracias, adversidades, molestias, todas estas cosas que he repetido un montón de veces, viene como consecuencia de saber que nuestra identidad está arraigada en Jesús. Viene como consecuencia de saber que los propósitos de Dios sobre nuestra vida dependen de su fidelidad y de su poder. Por lo tanto, al igual que esta identidad de Jesús que nadie le podía arrebatar, también a nosotros, cuando hemos sabido y tenemos esa convicción de que Dios nos dijo algo, que Dios nos invitó a algo, que Dios va a hacer algo, entonces nada nos puede apartar de ese camino, por grande que sea, por mucho que nos duela, por contratiempo grande que sea. Si nosotros estamos en el camino, ya sea de un proyecto pequeño, un proyecto largo o nuestra vida entera rendida delante de Dios, si nosotros estamos metidos en un proyecto al que nos invitó Dios, si estamos haciendo algo que es bueno, que ha venido de parte de Él, entonces no importa si nos toca sufrir, no importa si pasamos desgracia, no importa si somos débiles, no importa si tenemos hambre, no importa si pasamos miseria, Dios va a cumplir su propósito en mí. Dios va a cumplir su propósito en ti, porque Dios nunca deja truncos sus propósitos porque le ganaron las tinieblas, o porque le ganó la economía, o porque no resultó la forma que tú pensabas que tenía que darse para que entonces se cumpliera lo que Él iba a hacer. Si tú estás alineado con los propósitos de Dios sobre tu vida, podemos enfocarnos tú y yo en hacer lo que tenemos que hacer hoy, esperar pasando tiempo permanentemente con Dios, dejando que Él cambie nuestra cabeza, nuestra forma de pensar, nuestras ideas, vivir para Él, aprovechar y disfrutar que Él habita en medio de nosotros, y Él va a cumplir su propósito en nosotros, en su tiempo. A veces va a ser un año, a veces van a ser 20, pero desesperarnos, dejar que el afán nos gane y querer solucionarlo nosotros,
muchas veces nos lleva a cumplimientos parciales de sus promesas, a reclamar promesas más pequeñas, a que Dios nos ofrece 10 y nosotros tomamos 1 y nos quedamos con cosas truncas y nunca experimentamos eso extraordinario que Dios tenía para nosotros. El tema, y con esto cierro, es que la paciencia es algo que nosotros podemos hacer. Está disponible para nosotros porque es un fruto del Espíritu Santo habitando en nosotros. No es algo que surja como consecuencia de la autodeterminación. No es como picar un morrón en 700 partes, porque no tiene que ver con ser disciplinado para hacer una actividad. Tiene que ver con una capacitación y una habilitación sobrenatural para saber que si tú caminas de la mano de Dios, si tú eres fiel en poner tu mirada en que lo realmente importante es que Dios va contigo, eso es lo verdaderamente importante. Y en la medida en que tú sabes que Dios va contigo, entonces sus propósitos se van a cumplir. Y todo lo que Él dijo que iba a hacer, lo va a hacer. Y va a ser bueno y va a ser mejor incluso de lo que esperábamos. Podemos tener esa paciencia. Podemos resistir el proceso. Podemos resistir procesos largos porque Jesús, al morir, habilitó a nuestro cuerpo y nuestra humanidad para ser depositarios de que el Espíritu de Dios haga de nosotros su casa. Y como somos su casa, entonces su poder se activa en nosotros y las cosas que para nosotros no eran posibles, ahora sí son posibles. Y la paciencia hace que la espera no tenga afán. Esperar por las nuestras genera afán. El afán genera temor y cansancio. Y eso nos hace quedar a mitad de camino y pasarla mal. Pero esperar activamente, esperar haciendo lo que yo sé que es bueno, mientras Dios hace lo que solo Él puede hacer en su tiempo, eso como que cambia completamente las reglas y eleva nuestras expectativas y nuestras posibilidades. Ya este pobre cable no aguanta más mi maltrato, así que vamos a orar. Y quiero orar para que el Espíritu pueda como activar en nosotros estas dos cosas. Primero, que sepamos que nosotros podemos soñar cosas bacanes. Podemos soñar cosas buenas, podemos desear, no como una cuestión etérea, no como quien desea un helado cuando no tiene plata para comprarse un helado, sino como podemos soñar con cosas bacanes, buenas de parte de Dios, con cosas que bendigan nuestra vida, nuestra familia, nuestro entorno. Pero además que tenemos todo lo que necesitamos para resistir el costo que tenga el proceso de ver esas promesas cumplidas sobre nosotros. De ver esos sueños cumplidos sobre nosotros, de ver esas cosas a las que Dios nos invita cumplidas sobre nosotros. Papá, en el nombre de Jesús, quiero partir orando para pedirte que tú puedas, a través de tu Espíritu Santo, te pido Espíritu Santo a ti, que tú puedas abrir nuestros ojos espirituales y podamos ver aquellas cosas que tal vez no estamos viendo, a las cuales tú nos has invitado. Si no las hemos visto nunca, que nuestros ojos sean abiertos ahora. Si las hemos visto, pero las circunstancias y el desviarnos del camino nos han hecho apartar de esas cosas, yo te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que tú traigas a nuestra memoria las promesas que nos has hecho, las invitaciones que nos has hecho, las cosas a las que nos has llamado. Que eso pueda venir a nuestra memoria en este momento y que podamos verlo como nítidamente pasar por nuestra cabeza en este momento. Y que podamos responder con un sí a tus invitaciones. Podemos responder con un sí a tu llamado, a las cosas que tú pones en nosotros como algo por lo cual vale la pena luchar, por lo cual vale la pena. Sé que nadie está pensando en que sea deseable luchar o esperar mucho tiempo, pero sí te pido, Espíritu Santo, que tú pongas en nuestra mente cosas suficientemente grandes para que los procesos valgan la pena. Y en el nombre de Jesús te pido, Espíritu Santo, que tú puedas activar en nosotros esta parte del fruto de tu Espíritu, que es la paciencia. Que podamos estar tan enfocados en ti y en lo que tú vas a hacer, en quién tú eres y en lo que tú vas a hacer,
que las cosas que nos pasen cuando sean malas no nos hagan perder perspectiva, no nos hagan pensar que aquello a lo que nos invitaste va a ser abortado, va a quedar trunco, va a extinguirse en medio del camino, sino que podamos tener esta convicción de que tú vas a cumplir tu palabra, tú vas a cumplir tus promesas, tú vas a cumplir tus propósitos, y nosotros vamos a poder disfrutar el proceso y el cumplimiento de lo que tú vas a hacer también. Así que oro en el nombre de Jesús para que se cumpla con nosotros en nuestras vidas esta palabra que tú le diste a Josué, de que nosotros podamos esforzarnos, podamos ser valientes cuando las circunstancias sean más grandes que en nosotros, pero podamos saber que no necesitamos tener temor ni desmayar, porque tú estás con nosotros en cada momento del camino, tú estás con nosotros en cada paso, y por eso tenemos esta certeza de que pasando por la cruz, pasando de este salmo a través de la gloriosa cruz, sabemos que en Jesús nosotros somos más que vencedores, que lo más importante para nuestras vidas es lo que cantábamos acerca de Filipenses 2, que Jesús un día se humilló a sí mismo, vino, se encarnó, se despojó de su gloria, murió con la peor muerte, que era nuestra muerte, para darnos vida, y en función de eso tenemos todo resuelto, solo que tantas veces nos enredamos con cosas menos importantes. Ayúdanos a ver las cosas importantes, Señor, las cosas por las que vale la pena sufrir. Así como aquellos que quisieron seguirte tan apasionadamente que no les importó morir, no les importó ser apedreados, no les importó ser insultados, no les importó ser golpeados, porque sabían que lo más importante era ser como tú, era parecerse a ti, era seguir tus pasos. Te damos gracias, Jesús, por la cruz. Te damos gracias porque tú infundes en nosotros esperanza. Gracias porque la paciencia, que puede parecer algo súper indeseable, en realidad es el camino que nos habilita a experimentar cosas que la gente que no te conoce no puede experimentar. Nadie puede experimentar cosas tan maravillosas y tan grandes como las que están reservadas por gracia para tus hijos. Pero aún nosotros, siendo hijos, nos quedamos cortos muchas veces frente a cosas increíbles a las que nos invita, porque no queremos vivir el proceso. Ayúdanos a ser valientes y fuertes para que estemos dispuestos a vivir estos procesos, aferrados de tu mano, y entonces nos maravillemos cada vez que tú intervienes y dejas la patada, o cada vez que tú intervienes y cambias nuestra mente de una forma loca, trayendo paz, trayendo consuelo, trayendo descanso. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén.